Ha sido una bendición y nos da mucha alegría que esté con nosotros esta mañana. Amén. Pastor, es su tiempo. Que Dios lo bendiga. Hermanos, buenos días o buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes. Les agradezco a todos ustedes que han dado un apretón de manos, han dado una bienvenida, han saludado. De verdad es una bendición. Es una bendición convertirnos, hermanos, a Cristo. En mi vida he tenido dos conversiones. Mi primera conversión fue de religión católica a la verdad de la palabra de Dios, y mi segunda conversión fue de ser americano a ser mexicano, hermanos. Sí. Simplemente me preguntan y dicen, no, me bañaron en cloro cuando fui niño, pero yo soy mexicano, hermanos. Y es una bendición estar con ustedes, hermanos. De verdad, el Señor, viendo del lado norteño y viendo lo que Dios está haciendo en el mundo hispano, es de Dios, hermanos. Y no es que nosotros lo elegimos, es que Él decidió poner su bendición, su poder en este pueblo, en esta temporada, sobre los hispanos, hermanos. Y que el Señor nos haya dado el privilegio de servir en esta preciosa cultura hispana. Es una gran bendición, hermanos, en Cristo. Quiero agradecer a todos los hermanos que han hecho excelentes comidas. Estamos quedándonos en la casa de familia Tejeda, y de verdad de una bendición. Hermano Quirino, su esposa, su hijo Quirino igual, y me dio un excelente cuarto allí para quedar, y los hermanos que han traído comidas allá, todo excelente, hermanos en Cristo. Donde hay café, ahí estoy en casa, hermanos, y mucho café hemos tomado, hermanos, y qué bendición. Agradezco mucho. Voy conociéndoles, voy conociendo al Pastor Lima desde algunos años. Conocí la iglesia, conocí al Pastor Lima, y la iglesia estaba en un lugar estrechito allá, y ahora es otra cosa por la mano de Dios, hermanos. Y preciosa música, preciosos especiales, hermanos, el compañerismo. Y de verdad, hermanos, en estos días, no sé de usted, pero sentado en la banca he sentido que el Espíritu Santo me ha reprendido de muchas cosas, me ha corregido de muchas cosas, y voy de aquí, hermanos, animado por una iglesia que está buscando las almas. Anoche unos 20 jóvenes se salieron del lugar, hermanos, para hablar de Cristo, y yo fui para simplemente sacar fotos de este precioso momento, y pensé, no, los adultos se despidieron y están ahí ya comiendo los tacos, pero no, hubo un montón afuera hablando de Cristo a nuevos, y pudo saludar un hombre, Juan, anoche, que gracias a Dios frescamente salvo, hermanos. Yo salgo de esta estadía aquí en Teotihuacán muy bendecidos, hermanos, y agradezco a Dios por todo lo que está haciendo en su medio. Oren por su pastor, oren por la familia pastoral. Si el diablo quisiera atacar, siempre el diablo no es tonto, hermanos. Él si arranca a una persona que apenas viene una vez por mes, es una cosa, pero eso nunca es su método. Él siempre va por el líder, siempre va por la familia pastoral, y sigan en equipo, hermano, respaldando, participando, orando, obviamente, y haciendo su parte. Les voy a invitar a que vayan a su Biblia, al libro de Proverbios, por favor, capítulo 1. Pueden mantenerse, hermanos, por un segundo aquí sentados. Yo vengo, hermanos, de una generación inconversa. Yo vengo de una familia donde yo soy el primero que se ha salvo a través de las generaciones en mi hogar, hermanos en Cristo. Yo conocí a mi esposa en la iglesia. Mis padres se conocieron en una cantina, hermanos en Cristo. Yo vengo de borracheras. Hermano, es la normalidad. Ha sido la normalidad en las generaciones en mi familia. La unión libre. A ver cómo, si esto funciona, y nos casamos después, quién sabe. Yo abriendo el refri en la casa siempre hubo cervezas, hermanos. De hecho, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años debido al poder de la borrachera en la vida de mi papá y muchas otras cosas. Mi padrastro lo amo, lo aprecio, me crió. Después que algunos años que se divorció mi mamá de mi papá, pero mi padrastro no cree en Dios. Eso ha sido la generación en mi vida, hermanos, hasta que a los 18 años el Señor me arrestó con su gracia, intervino en mi vida y interrumpió mis miserias con su bendita misericordia. Con su bendita misericordia. Y algo he decidido ahora que soy cabeza de una casa con mi esposa y mis 3 niñas, por la gracia de Dios, romper esas cadenas, hermanos.
cortar esa cadena y decir, no, 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 de aquí en adelante con la gracia de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros ya no vamos a ser una generación de ateos, de borrachos, de marihuanos. Vamos a ser una generación, una familia fundada no sobre la arena movediza del mundo, sino sobre la roca de la persona de nuestro Cristo, hermanos. Y es una bendición anclar familias, hermanos, en el poder de la palabra de Dios. Y simplemente quiero hablar en esta mañana, hermanos, acerca de la crianza de los hijos. Yo tengo 3 niñas, la mayor tiene 6 años, la segunda tiene 4 años y la pequeñita tiene 2 años. Así que no vengo como experto, vengo como un padre en medio de la lucha diaria de las lloraderas, de las peleas y frustraciones. Y tú sabes, si tienes niños pequeños, olvídate, tu casa no va a estar limpia hasta que de aquí a 20 años. No pasa. Es que limpias esto y ensucian esto y es una tremenda cosa. Vengo, hermanos, no como un abuelo con mucha experiencia diciendo esas cosas que yo he hecho, no, hermanos, pero vengo con palabra de Dios, hermanos, y con un corazón deseado, hermano, deseoso de que mi familia se encamine en los caminos del Señor. Y por lo mismo, Proverbios capítulo 1, puestos de pie, por favor, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, hermanos, y les voy a dar la introducción de lo que vamos a escuchar esta noche. Vamos a hacer la primera mitad y la segunda mitad lo vamos a hacer en el culto de las tardes. ¿Están conmigo? Nadie mira solamente la primera mitad del partido, ¿sí o no, hermano? Nadie dice, oh, es 45 minutos y voy. No, siempre ves la otra mitad. Hasta overtime, si están empatadas, ¿no? Hasta penales. Sí. Miras todo y ves, escucha hasta los comentaristas después de que alguien ganó, ¿no? Ves todo y más, amén. Entonces les voy a invitar a no solamente ser dominguero de la mañana, que vengas en la tarde también a escuchar la segunda mitad. Lo que hemos escuchado en la escuela dominical ha sido rico. Gracias, Pastor Fiesco, por su bendición de traer la palabra de Dios a nosotros. Versículo 1 yo lo voy a leer, ustedes conmigo versículo 2, y vamos a leer alternadamente hasta llegar todos juntos al versículo 8. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, todos juntos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta este punto, lo que vemos en versículo 4 es que los jóvenes y los niños hacen falta ellos la sabiduría. Son necios por naturaleza, mis hermanos. Amén. Y el enfoque de muchos de nosotros es que sean inteligentes. Y aunque eso tiene una parte importante en su vida, hermanos, la meta no puede ser solamente académica y mental, hermanos, en Cristo. Porque si crío un hijo inteligente y rico, pero echa a perder su vida en la droga, hermanos, he fracasado como padre. Por eso existe versículo 7, porque mezclado con inteligencia tiene que ver el temor de Dios. Amén. Por eso versículo 7, esto es la meta como padre. Amén. No solamente un cuerpo saludable, una mente saludable, pero un hijo que se sale de su casa y cuando mami y papi ya no pueden verlo, va a hacer lo correcto porque tiene un profundo temor de Dios en su pecho. Y no es por casualidad que versículo 8 viene después de versículo 7. ¿Quién existe para infundir ese temor de Dios en su hijo? ¿La tía? ¿La abuela? ¿La niñera? ¿El cholo de la calle? Versículo 8.
quiero que usted sienta, antes de entrar, quiero que yo sienta frescamente el peso de la responsabilidad de que Dios ha puesto en mi cuidado hasta este momento 3 almas eternas. De Tirsa, Adasa y Aleithia, mis 3 pequeñas, y que mi meta como padre, por lo tanto, necesita cambiar. Es mucho más que sean profesionistas, que sean inteligentes, que sean bonitas. No. Que tengan el temor de Dios. Y Dios me ha colocado en su vida. Pudiera puesto mis hijas en otra familia, Él es Dios. Pero me ha dado a mí esas 3. Y a ustedes los 3 preciosos que tiene. Hablo con hermano Contreras. 3 preciosos, 2 varones, 1 niña. Gloria a Dios. Versículo 8. Mire, por favor, mi hermano, ¿quién existe para que tu hijo tema a Dios? Todos juntos, ¿listos? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Viste el equipo, hermanos en Cristo? ¿Viste el equipo que existe? Papá y mamá existen con una meta nueva de infundir el temor de Dios en los hijos. Vamos a orar. Padre Señor, la meta es grande, Padre. Nosotros aquí en este cuarto no somos conformistas de que nuestros hijos simplemente vengan a la iglesia, o de que nuestros hijos obedezcan y saben jugar la rutina de iglesia mientras que estén aquí para impresionar en público a otros alrededor. Oh Señor, tenemos metas mucho más altas, más que académicas, más que sociales. Señor, tenemos metas espirituales con nuestros hijos. Ayúdanos, mi Dios, a ser esos padres que rompan cadenas, que por generaciones, Padre, ignorancia ha prevalecido en mi familia y en muchas familias acá, pero hoy día, Señor, danos de tu bendita reverencia para que te temamos y para que nuestros hijos puedan sentarse en clase con mamá y papá y decir: hijos, oídme, venid y os enseñaré el temor de Jehová. Ayúdanos, mi Dios. Y entre los que están aquí, sin dudas hay alguien sin Cristo. Sálvale hoy, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarte, hermano. Hermanos, el libro de Proverbios es una maravilla, ¿no, iglesia? Dios colocó en medio de la palabra de Dios un libro fácilmente de encontrar, porque simplemente dejas caer abierta tu Biblia y mayormente va a abrir a Proverbios. Está mero en medio. Y versículo 1, hermanos, nos da la introducción al autor y quien también nos da el propósito por lo cual. Mira versículo 1, por favor. Los proverbios de quién, mis hermanos? Salomón, hijo de David, rey de Israel. Hermanos en Cristo, necesitamos entender la vida de Salomón. Su papá, ¿quién fue, mis hermanos? Dice en el versículo, ¿no? David, ¿no? Hijo de David. David fue un hombre de guerra, ¿no, iglesia? Y él escribió la mayoría de del libro de Salmos. A menos 74, 78 salmos fueron escritos por David. Y el libro de Salmos es un libro de adoración, ¿no? Porque David fue un varón de guerra. Y cuando estás por allá y ves a 1000 personas ahí con flechas queriendo matarte, te inspira a orar mucho, ¿sí o no, iglesia? Por eso en el libro de Salmos mucha adoración, mucha oración, mucho clamor, hermanos en Cristo. Pero Salomón fue muy diferente. Salomón heredó un reino de paz por todas las guerras que su padre David había peleado, y por lo tanto Salomón tenía más tiempo de sentarse y de pensar, ¿no, iglesia? Y en su tiempo sentado, hermanos, cuando tenía la oportunidad, la Biblia dice que él estudió de agricultura, de animales, compuso muchos cantos y escribió 3000 proverbios. Y gente, hermanos, desde otras tierras hasta reyes y hasta una reina a menos, vino para sentar en sus pies y simplemente escuchar del oro que caía de sus labios por un hombre dotado, hermanos, con la sabiduría de Dios. Tú sabes la historia. Se hace rey de una inmensa multitud y dice: Señor, soy niño, yo no sé cómo dirigir
este pueblo, el Señor le aparece una visión y cualquier cosa que quieres pedir te lo voy a dar. Y la mayoría de los reyes, hermanos, y los políticos nunca han cambiado hasta la fecha, hermanos. Amén. Ni Trump, ni Peña Nieto, ni Salinas era, amén, hermanos, diferente. Mayormente irían a pedir por mucha plata, ¿no, iglesia? Aprovechar de la posición para hacerse rico. Pero Salomón no pidió riquezas. Otros reyes hubieran pedido los cuellos, las cabezas de todos sus adversarios para estabilizar su reino, pero Salomón tampoco pidió por eso. Salomón pidió, hermanos, sabiduría. Y tú sabes la historia. La prueba inmediata después de recibir su sabiduría es que vinieron dos mujeres de la calle, ¿sí o no, iglesia? Y resolvió un tremendo problema familiar con su sabiduría, hermanos en Cristo, porque vinieron las dos y ambas tenían un bebé muy pequeño. Estaban viviendo en la misma casa y la primera mujer viene y dice, no, estuvimos ambas dormidas en nuestra casa. Esta aquí dio vuelta, asfixió a su niño pequeño y luego cambió su niño muerto por mi niño vivo. Hay un niño vivo aquí y pertenece a mí. Wow. Hubiéramos dicho, ay, qué cruel mujer. Pues no. Y la otra viene con la otra historia. La mismita historia viene la otra. Y antes que tuvieron, hermanos, pruebas o exámenes de ADN para ver quién es de quién, Salomón no necesitaba eso porque tenía la sabiduría de Dios. Y dijo, no, ahí al lado de su tribunal está un soldado con una espada muy filosa. No, tráelo por acá y vamos a partir este niño en la mitad y darle un pedazo a ti, otro pedazo a ti. ¿Y qué pasó? La primera mujer, ya, divídelo. Y la otra vino con lágrimas y dice, no, este niño pertenece a ella. Tú eres la mamá. Y con su sabiduría arregló un tremendo problema familiar. Pero bendito sea Dios, jóvenes. Bendito sea Dios, papás. Bendito sea Dios, abuelos. Salomón no solamente dio esa sabiduría a dos mujeres y a los reyes que vinieron a él. Él escribió un libro para nosotros, hermanos. Amén, iglesia. Un libro hermoso, lleno de sabiduría, lleno de consejos, hermanos en Cristo, de cómo vivir la vida diaria, porque cristianismo nunca fue planificado por Dios quedarse dentro de las cuatro paredes de un templo, hermanos. Tu cristianismo debe de ir a tu casa, a tu recámara, a tu cocina, a tu trabajo y en tu vida familiar igualmente. Y por eso en nuestras manos tenemos un libro tan práctico, hermanos. ¿Cuántos han oído, hermanos, el nombre de Leonardo da Vinci? Alce la mano, lo sabemos, ¿no? En 1994 se dieron cuenta que hubo un documento, hermanos, escrito por la mano de Leonardo da Vinci. Da Vinci, hermanos, era un estudiante, hermano, de todo. De hecho, él hace 500 años atrás, cuando vivía, él diseñó un helicóptero, hermanos, en Cristo. Muchos años antes que realmente se hizo una realidad, él lo tenía ya diseñado, hermanos. Fue un hombre tan inteligente y tan famoso, hermanos, y se dieron cuenta que en un museo hubo un documento de 33 hojas, hermanos, en Cristo. 33 hojas por la mano de Leonardo da Vinci. Y el millonario estadounidense Bill Gates, ¿han escuchado ese nombre? El fundador de Microsoft. Compró ese documento, 33 hojas, escritas las hojas por la mano de Da Vinci, y los compró en $18 millones. Cada hoja valía para él 467 miles de dólares. Pero escucha bien, hermano, escucha bien, joven, en tus manos tú tienes un libro infinitamente más importante, más impactante, más poderoso
que cualquiera cosa que un converso Da Vinci pudo escribir, tú tienes, hermano, la infinita sabiduría de Dios escrita por la mano de Salomón, hermanos en Cristo. Tú tienes la verdad de Dios en sus manos y Dios nos da el libro de Proverbios, hermanos. Y quiero, hermanos, que usted vea versículo 2, dice, para esto y para esto y para esto lo estoy escribiendo. ¿Sí o no, iglesia? Cuando leemos la Biblia, hay muchos libros que declaran el por qué fueron escritos, ¿no, iglesia? Por ejemplo, 1 Juan, estas cosas os he escrito a los que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, ¿sí o no? Es un libro para que sepas que eres salvo, ¿no, iglesia? Apocalipsis existe para que sepas lo que viene en el futuro, ¿no, iglesia? El libro de Proverbios también tiene sus propósitos. Y la Biblia dice en versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo y la prudencia, justicia, juicio, equidad. Y mira lo que dice versículo 4. Ese es donde me gustaría acampar por un momento. Dice, para dar sagacidad a los que, hermanos, simples. Es una referencia general a los niños, hermanos en Cristo, los niños pequeños. Pero la simpleza, la necedad no solamente se queda con los niños, porque versículo 4 también a la próxima parte dice, y a los que, mis hermanos, jóvenes, inteligencia y cordura. Ahora, por favor, lo que voy a hacer simplemente, hermanos, es ver algunos versículos del libro de Proverbios. Hay un montón de jóvenes y gracias a Dios, amén. Gracias a Dios he sido bendecido por la juventud, pero en serio, hermanos, ellos son necios, ¿ok? Ellos son necios por naturaleza, y la razón que lo sabemos es que éramos niños y jóvenes necios hace tiempo atrás, antes que tuvimos un montón de canas. ¿Aló? ¿Sí o no? Así hermanos, quiero simplemente hacer la pregunta, ¿a quién falta la sabiduría? Y también ver las fuentes de sabiduría que Dios nos ha dado, hermanos, en nuestra vida, hermanos. Otra cosa, simplemente quiero leer versículo 4 para decirle una cosa. A los niños y a los jóvenes, hermanos, les hace falta la sabiduría. La necedad vino en el paquete. ¿Están conmigo, hermanos? El mismo Salomón dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada, amén, en el corazón del muchacho. Hermanos, no hay un botón que necesitas aplastar en tu hijo para que haga necedades. Está natural, hermanos, amén. Tienes que, hermano, estaba diciendo a los jóvenes, hermanos, mi niña muy pequeña, un niño está gateando y mira el enchufe, el contacto en la pared, dice, no, esos deditos caben perfectamente allí. ¿Y qué hace, hermanos en Cristo? Se mete los dedos. El niño ve, hermanos en Cristo, el fabuloso, y dice, no, eso se ve de buen sabor, no, ¿sí o no? Y por naturaleza, mis hermanos en Cristo, hacen lo que es necio, hermanos en Cristo, por causa de su tendencia pecaminosa y natural, hermanos, amén. ¿A quién falta la sabiduría? A mis 3 hijas, al hijo tuyo, hermanos. Yo sé que tu niño es tu papi chulo. Yo sé que es tu princesa, tu reinita. Yo entiendo, hermanos, no vengo para insultar a tu hijo, pero cuando él nació un necio muy chulo. Pero por chulo o por feo lo que era, hermanos, en Cristo, sigue siendo un necio. Y permíteme decir, hermanos, si usted es esa clase de padre que piensa que solito él va a aprender y graduar de la necedad, tú estás el otro necio, hermanos, engañándote a ti mismo. Tú existes como padre, hermano, para dar sabiduría a su hijo. A su hijo. ¿Cuáles son algunas características de los necios? Número 1, van conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1. Característica número 1, y hermanos, voy a mencionar estas características para que tú puedes como papá analizar a tu hijo y llegar a la conclusión si tu hijo es necio o sabio. ¿Están conmigo?
También quiero hablar con los jóvenes porque no tengo ninguna duda, a pesar de tu corbata o tu vestido, algunos jóvenes aquí haciendo cosas que no deben de hacer. Amén. Por ser necios. Miren lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor, ¿están allí? Característica número 1 de un necio es que él descarta el conocimiento de Dios que él tenía como niño. Ahora mira por favor lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 21. La palabra de Dios es clara. Dice pues, habiendo conocido, ¿a quién, hermano? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y su qué, mi hermano? Su necio corazón fue entenebrecido, y luego va a la universidad secular. Le dicen que su tatarabuelo es un chango, su bisabuelo es una gorila, ¿sí o no, iglesia? Le dicen que Dios no existe y empieza a echarse completamente al pecado, hermanos, en Cristo. ¿Por qué? Porque versículo 22 existe. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén, iglesia. Escucha bien, hermanos. Yo como niño de 4 años me acuerdo pensando en mí mismo, ya no voy a decir malas palabras porque Dios me está escuchando. Pero ¿qué pasó? Fueron pasando los años y las necedades de niños, hermanos, van graduando en otros impulsos mucho más fuertes y pecaminosos y peligrosos. Y lo más que uno se aparta, hermanos, este versículo cuando dice habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, hermano, la salvación nunca se pierde. Amén. Una vez salvos para siempre. Este versículo no está diciendo que alguien perdió su salvación. Está diciendo que en general los niños creen que Dios existe, hermanos. Pero cuando, hermano, conforme va pasando los años y se meten en otros pecados más profundos, hermanos, su corazón va entenebreciéndose, hermanos, en Cristo. Y luego, hermanos, optan, en lugar por ser espirituales, optan por ser inteligentes, hermanos. Pero qué triste que en las mismas universidades donde están haciéndose más inteligentes, están muriendo, hermanos, de sobredosis de drogas. ¿Sí o no, iglesia? Están muriendo de borracheras, hermanos, como nunca antes, hermanos, en Cristo. ¿Por qué? Porque un necio, la tendencia en su vida es esto: descarta el temor de Dios que él tenía en su niñez. Permíteme decir, 18 años, Kevin Taylor, Detroit, Michigan. Si no saben de dónde está Michigan, es el Michoacán de los Estados Unidos. De allí soy, de Michoacán. Pero no voy a venir enojado a la conferencia, pastor, mañana. Yo, el mismo niño que tenía temor de Dios, y por eso decía, no voy a decir malas palabras ya, a los 18 años de edad, estoy saliendo, hermanos, de una clase de universidad, y luego de ir a mi casa, y un hombre homeless, un hombre vagabundo sin casa, en medio del invierno, muy frío allá, me viene buscando dinero, y dice, ¿por qué te voy a dar dinero? Dice, yo soy un hombre temeroso de Dios. Y le respondí, ¿qué me importa si temes a Dios? Dios no es para estar temido. Imagínate. Ahora como joven de 18 años, marihuano, tomando, haciendo un montón de maldades. Yo era un necio de primera clase. ¿Por qué? ¿Por qué hace el necio? Evita, descarta, borra los pensamientos de Dios que él tenía en su niñez y ahora opta para vivir en el pecado. Por eso, hermanos, quiero decirle, hermanos, en esta mañana, tú no puedes pensar que naturalmente tu hijo va a graduar de la necedad. No, mi hermano en Cristo. No. El único remedio para necedad es sabiduría, hermanos. Amén, no es tiempo. De hecho, si usted no inculca la salvación, el temor de Dios en su hijo, hermanos, en Cristo, él va a graduar de pecados más peores, más profundos, más hasta fatales, hermanos, en Cristo. Por lo tanto, un necio es una persona que descarta el temor de Dios. Número 2,
Mira por favor Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14, pues si puedes ir allá. Conocen este versículo. Segunda característica de un necio es que un necio no está dispuesto a someterse a bajo ninguna autoridad en su vida. Salmos 14:1, por favor. Miren allá, por favor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Viste, hermano? Esto obviamente aplica al ateísmo, ¿no, hermanos? Dice, no, los ateos son los más inteligentes. No, son los más tontos, hermanos. Son los más tercos, hermanos. Si tú piensas que todo apareció de la nada, tú eres un tonto, no una persona inteligente, hermano. ¿Okay? Pero mira, ¿por qué ellos dicen que no quieren ellos la autoridad de Dios en su vida? Porque al final del versículo 1 dice, se han corrompido, ¿no, iglesia? Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, hermanos. El ateo no encuentra a Dios por la misma razón que el ladrón no encuentra al policía. Amén. No le quiere encontrar, ¿ok? Porque hace maldades, hermanos, en Cristo. Pero aquí, hermanos, tenemos algo esencial que debemos de entender sobre los necios. Los necios, a ellos no les gusta tener ninguna autoridad sobre su vida, menos la autoridad de Dios. Amén, iglesia. Y si entiendo bien mi Biblia, Romanos 13 dice que todas las autoridades establecidas en mi vida por Dios estuvieron establecidas. Entonces, si tengo problemas con las autoridades en mi vida, mi problema no es con ellos, es con Dios quien me dio esas autoridades. Amén. Así que usted, señorita, que tiene guerra tercera mundial en su casa con tu mamá todos los días, señorita, hermanita, tu problema no es con tu mamá, tu problema es con Dios. Amén. Y usted, joven, que piensa que tu papá no sabe nada porque ni sabe prender una computadora, ni sabe prender una tableta, y tú piensas que tu papá por lo tanto no sabe porque solamente conoce un machete desde su rancho. Óyeme con ambos oídos. Tu papá quizás no sepa de computación, pero él es tu jefe dado por Dios de todas maneras. Y si tienes problemas con tu papá, joven, tu mayor problema no es con papá, es con Dios. Hermanos, escuché una historia, me asombró, hermanos. Un joven en la ciudad de Nueva York. ¿Saben de Nueva York, hermanos? El DF de los Estados Unidos. ¿Está bien? Para decirlo en claro, ¿ok? Porque soy de Tepito. No, pastor, no, pastor. Para que sepas. Hermanos, en Nueva York hay un montón de trenes que pasan por toda la ciudad. Un niño, sus padres le dijeron: mi hijo, él tenía 11 años, tienes que limpiar tu cuarto, tienes que aspirar, tienes que arreglar la casa después de hacer tus tareas. Y él no quiso. ¿Y sabes qué hizo este niño? Él subió al tren, pagó el precio, hermanos, subió al tren y no llegó a casa por 3 días. ¿What? ¿Por no querer aspirar? ¿Por no querer limpiar su cuarto? Vas a subir a un tren donde hay ladrones, donde hay violadores, donde hay secuestradores y cualquier... Hermanos, eso es un necio, pero de 5 estrellas. Amén. Un necio no está dispuesto a someterse bajo las autoridades que Dios estableció. Eso es su segunda característica. Tercera característica, miren conmigo Proverbios 14, por favor. Proverbios capítulo 14, versículo 15. La Biblia dice aquí, hermanos, otra cosa acerca del necio. Es interesante, hermanos. Versículo 15 dice: el simple, ¿qué dice? Todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La tercera característica de un necio es su tendencia de creer todo lo que sus amigos le dicen y nada de lo que sus padres le dicen. ¿Ok? Hermano, ¿no has notado? ¿Cuántos tienen un niño de 5 años para abajo? Alce la mano. Ok, 5, 6. Ok, mire, cuando tú tienes un niño de 5 años, él es un preguntón, ¿sí o no, iglesia? Te pregunta de 1000 cosas, ¿no?
Mis hijas me han preguntado, ¿todavía vive George Washington, Daddy? Y Daddy, ¿por qué el cielo está azul? Y hay dragones todavía que pueden volar y escupir fuego. Hermanos, me hacen mil preguntas porque piensan que yo sé todo, ¿sí o no? Pero es interesante. El mismo niño, cuando tenía 5 años, pensaba que tú sabías todo. Ahora tiene 15 años y piensa que no sabes nada. ¿No? Por eso, en lugar de preguntarte, te quiere mandar. Y a la par, lo triste de eso. Lo triste es eso, hermanos. Él está cometiendo el gran error de Roboam. ¿Sí o no, iglesia? Él mira a las personas canosas, las personas arrugadas, y dicen, esas personas no saben nada porque no están a la par con mi moda, mi tecnología. Y Roboam echó a perder su vida y el reino hasta la fecha, hermanos, por no hacer caso a personas mayores. Optó, y joven, ese muchacho que tiene 2 pelitos saliendo en su barba, que te dice, ay, perdedor, que solo 14 años y todavía eres puro. Esa prima inconversa tuya, señorita, que yo tengo 15 años y estoy en mi tercer novio, tienes 17 y mi novio ha tenido, perdedora. Pero tristemente, algunos de ustedes jóvenes van coqueteando con el fuego, porque tú piensas que tu papá nada sabe. Quizás no sabe la diferencia entre Apple y Microsoft. Quizás él no sabe lo que es Snapchat. Quizás no sabe ni prender este aparato. Pero ¿sabe? Su papá sabe. Si Dios le ha convertido en un hijo de Dios, él sabe lo que es el movimiento del Espíritu Santo en su vida. Él también conoce la ciencia más importante. La Biblia dice, en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de ciencia y de sabiduría. Amén. Él sabe infinitamente mucho más que este triste amigo tuyo de la calle, que ni sabe trabajar, que ni viene a la iglesia, que ni sabe decir que no a los impulsos de sus hormonas. Su hijo, hermano, en Cristo necesita un papá que le guíe. Y jóvenes, ustedes necesitan entender, quizás su papá viene del rancho. Pero aunque su papá viene del rancho y tú estás estudiando una maestría en el DF, de todas maneras debes de hacer caso a su papá. Cuarta evidencia de un necio, por favor, Proverbios 22 ahí. Los necios actúan sin considerar las consecuencias. Y realmente esto es la esencia más normal de un necio. Si una iglesia actúa sin considerar consecuencias. La Biblia dice, Proverbios 22, versículo 3. ¿Estás ahí, iglesia? El avisado ve el mal. ¿Y qué hace, hermano? Esconde. Pero mira lo que dice versículo 3 al final. Más los simples pasan y reciben el daño. Esto es un necio, hermanos. Un necio piensa que la diversión es para todos, pero las consecuencias son para ellos, no, nunca para mí. ¿Sabe qué? Escucha, una muchachas en nuestro país, quizás de esa clase no están en México, pero quizás hay. Pero una muchacha, un muchacho viene, un joven, no, tu papá fue un ladrón. Él robó las estrellas y los puso en tus ojos. Y llega contigo poniendo toda la crema posible sobre los tacos. O mantequilla sobre el pan. Y la niña, la jovencita necia, dice,
Me está diciendo cuán bonita soy, me está diciendo cosas que nadie me ha dicho. Siempre dicen que mis hermanas son las más bonitas, pero a mí me tocó por fin enamorarme. A mí me tocó por fin. ¿Y qué pasa? No nota que ese triste joven de la calle tiene 3 niños con 3 diferentes otras novias y viene prometiéndolo. No, tú eres la mía por toda la vida. Voy a hacerte tu futuro esposo. Y entrega a él algo que nunca jamás vuelve, la virginidad. Hasta pone tatuaje en su cuello de su nombre. Tito. Y la punta de la I es un corazoncito por ti, Tito. ¿Y sabes qué? 3 semanas después está citando Tito con su mejor amiga. Un necio actúa sin considerar consecuencias. Los simples pasan. Y no puedo decirle cuántas sesiones de consejería he tenido con muchachas que ahora tienen 25, 30 años de edad, tienen 3 niños, 4 niños con un perdedor que la deja todas las noches y realmente es una madre soltera, tristemente, por pensar que la diversión es para todos, pero las consecuencias son para ellos. No. La paga del pecado es siempre la muerte. Y los necios actúan sin considerar esas cosas. Y hermanos, permíteme decir esto, ¿ok? Yo quiero enseñar que Kevin Taylor también era de esos necios, ¿ok? No vengo aquí diciendo yo soy súper cristiano. No, nunca quiero darle ese sentir. A los 8 años, un amigo mío llamado Ryan, compartí cerca de Ryan anoche con los jóvenes de nuestra iglesia. Ryan fue invitado a mi casa y yo vivo en Michigan, hermanos, y Michigan es un lugar muy de invierno, muy frío, mucha nieve cae y queda la nieve, hermanos, en Cristo. Entonces yo vivía en unos departamentos cerca de una calle principal, y cuando tú eres un necio y tu amigo necio viene a tu casa, tú vas a hacer necedades porque viene el paquete, amén. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, amén. Mis padres, hermanos, mis maestros tenían que enseñarme alfabeto, ¿sí o no? ABC. Pero nadie tuvo que enseñarme a hacer necedades porque soy necio. Y usted es un necio. Sus hijos son necios. Y Ryan, otro necio, vino a la casa de Kevin, un necio de 8 años y 2 necios de 8 años. Cuando nieva y vive cerca de una calle principal, ¿qué hacen los necios? Hacen bolas de nieve. ¿Y qué hacen con esas cosas? Los tiran a los carros que van pasando, hermanos, en Cristo, ¿sí o no? Y lo hacíamos, hermanos, profesionales, lanzadores éramos, hermanos, hasta que un hombre, hermano, se apartó de la calle sabiendo que pudiéramos haber costado vidas con esas tonterías. Y nos echamos a correr, hermanos. Llegamos a mi casa y fuimos al sótano, el basement, la parte de abajo de la tierra. Y mi papá tenía una cosa de dardos. ¿Sabes qué son dardos? Los juegos de dardos. Y tú sabes lo que hacen necios con dardos, ¿no? Tiran a cualquier lado esos dardos. Y me acuerdo hasta la fecha, tiré mis dardos y hubo una silla para subir a arrancar los dardos y tirar otra vez. Y mientras que estoy arrancando, mi amigo necio está tirando dardos. Y hasta la fecha, hermanos, es un milagro que tengo mis 2 ojos en mi cabeza todavía. En serio. Pero a los 15 años, ese mismo necio Ryan vino un lunes a la escuela. Me dijo, no vas a creer, Kevin, lo que hice este fin de semana. Esa tarde yo estuve en su casa fumando marihuana por la primera vez de muchas en mi vida. Le digo todo eso para decir, yo fui un joven con buenas notas. Yo fui un joven que hubieran dicho, es un buen joven. Hace caso a sus papás. Él es respetuoso con sus abuelos. Es un atleta, deportista. No, yo fui necio. Y tus hijos, hermanos, son necios de igual manera. Y eso es la pregunta.
Los necios, hermanos, en Cristo, como niños, luego crecen y sus deseos se hacen más grandes, ¿no, iglesia? Ahora, un niño necio, hermano, que pega a su hermanito y que echa un berrinche, se hace berrinchudo. ¿Se hacen esa palabra berrinche, hermano, aquí en México? Ok, un niño berrinchudo es un necio, ¿sí o no? Pero, hermanos, en Cristo, él va a crecer y va a hacer cosas mucho más peores. Más que robar un juguete de su amigo, va a ser robando bancos después, hermanos, en Cristo. Va a poner pistola a la cabeza de alguien porque simplemente crece en su necedad, hermanos, en Cristo. Y cuando son jóvenes y adultos, sus necedades tienen consecuencias mucho más peores, hermanos. Y por eso quiero llevar su atención a Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 21, por favor. La Biblia dice, versículo 21, Proverbios 10. ¿Estás allí? Y quiero que todos los jóvenes, todos los padres, en lugar de asumir que tú puedes ser ese papá distante, que tú puedes ser esa mamá que simplemente tira un celular a tu hijo y dice, pues, ojalá salga bien. ¿Ok? Hermanos, Dios nunca diseñó un aparato o una red social como Facebook para criar a nuestros hijos. Te diseñó a ti para infundir la sabiduría de Dios y el temor de Dios. Y si usted no quiere meterse en ese papel tan importante, hermanos, en Cristo, alguien más va a educar a tus hijos. Y si ellos lo hacen, versículo 21 de capítulo 10, puede ser algún día una triste realidad en su hogar. Mira lo que dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren. ¿Viste? Por falta de entendimiento. Hermanos, en lugar de apapacharte y decirle qué tan cristiano y bonito que tú eres, ¿ok? Yo prefiero espantarte para que actúes. No el espanto te mueva a acción, ¿no? No has estado caminando, alguien te espanta, te agarra y te defiendes, ¿no? Si de repente alguien dijera, no, hay un montón de serpientes en el templo bajo de tus pies, te moverías, ¿no, hermano? Así que yo quiero espantarte para que actúes. Porque hay papás aquí en esta noche que simplemente piensan que su trabajo es proveer suficiente para pagar los biles, pero no estás interesado ni envuelto en la vida de su hijo en ninguna manera. No, yo pongo suficiente. Hay tortillas, hay frijoles, comemos arracheras, tú tienes zapatos Adidas, estás en una liga, tú vas a la escuela y nadie nunca han apagado la luz porque yo lo pago, pero tú eres ese papá que paga los biles, pero usted es un extranjero viviendo bajo el mismo techo. Algunos de ustedes hombres prestan más atención a la pantalla que a tu hijo. Algunos de ustedes mujeres tan interesadas por Facebook en las vidas de familias ajenas y no entendiendo las necesidades bajo tus propios narices, hermanos, en tus hijos, en tus hijas. Por eso necesito espantarte. Yo era miembro de una iglesia que tenía una escuela cristiana, y en esa escuela cristiana hubo un joven de 11 años. Sus padres cristianos. El muchacho se llamaba Blake, 11 años, jamás había saboreado una gota de alcohol en toda su vida. Los padres fueron de vacaciones, no querían llevar a Blake y pusieron a Blake con los hermanos inconversos del papá o de la mamá. Mucho cuidado. Y permíteme decir a todos aquí, mis hijas nunca van a pasar la noche en casa ajena. Que en iglesias así como se hace la costumbre de que pasen nunca mis hijas van a pasar la noche en casa ajena. Son tus hijos bajo tu techo, en el estado más vulnerable, hermanos, de su niñez. Y en el tiempo más vulnerable, la noche, cualquier porquería. Le digo eso, hermano, con espanto, porque me he sentado con padres
con una niña que tiene efectos irreversibles por una noche en casa ajena. Volviendo a la ilustración, este muchacho Blake, sus tíos se fueron de la casa y sus primos mayores que él, 18, 17, inconversos, invitaron a sus amigos a la casa para tener una pachanga y empezaron a hacer lo que los necios hacen, toman, ¿sí o no? Y si tú eres un joven y anoche estabas tomado, tú eres un necio, un pecador en necesidad de la salvación. Amén. Y este joven Blake de 11 años, usted sabe, los inconversos que están tomados saben que su primito nunca ha tomado. ¿Cuál va a ser su meta, hermanos, en esta noche? Emborracharlo, ¿no, iglesia? Y tuvieron tristemente éxito. Pero no solamente eso, hermanos, que tomó suficiente, que estaba inconsciente, hermanos, en Cristo. Ellos llegaron a emborracharse, hermanos, y Blake salió de la casa y inconscientemente, hermanos, estuvo dormido afuera. Y cuando volvieron la próxima mañana para despertarlo, no tenía, hermanos, ningún signo vital. Él murió. Y mi Biblia dice: los necios mueren por falta de entendimiento. Hermanos, simplemente con esto, yo quiero empujarle a usted, varón, a su responsabilidad pastoral como papá. Amén. A su responsabilidad, hermanos en Cristo. Eso no es una cosa cultural, está en todas las culturas, hermanos. De hecho, la palabra de Dios concluye el Antiguo Testamento diciendo que un profeta iba a venir, hermanos, y llamar a los padres a sus responsabilidades y volver los corazones de los hijos hacia sus padres. Pero antes de eso dice volver los corazones de los padres hacia los hijos, hermanos en Cristo. Ay de nosotros, padres, si nuestro interés es una liga de fútbol. Ay de nosotros si nuestro interés es simplemente construir la casa de nuestros sueños a expensas de nuestros hijos, hermanos en Cristo. Ay de nosotros si tenemos solamente metas económicas, hermanos en Cristo, sin tener metas espirituales para nuestros hijos. La cosa más fácil, varones, ¿quién no está cansado? ¿Ah? ¿Cuál de nosotros no está cansado, hermanos? El trabajo fastidioso, hermano, pegando ahí ladrillo o trabajando, cocinando en un restaurante o lo que tú hagas. Y llegas a casa y la cosa más fácil por tu carne es comer, poner tus sandalias y simplemente y me atrevo a decir que hay algunos niños y jóvenes aquí que viven en una casa pero no viven en un hogar por culpa de su papá. Hay algunos niños y jóvenes aquí que tienen padre pero no tienen papá. Por cobarde, por excusador, o estoy cansado, o porque está más interesado en ese auto de sus sueños. Yo vengo de los Estados Unidos, hermanos. Yo tenía, antes de ser salvo, una novia que su papá le compró un auto del año. Le dio una casa enorme. Y me dijo: yo odio a mis padres. Algunos de ustedes, hermanos, por su deseo de buscar y amontonar pilas de pesos y de billetes, algunos de ustedes no tienen el corazón de su hijo. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y luego Salomón dice en Proverbios 23, 26: y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Si tú quieres tener el corazón de tu hijo, en lugar de que una pandilla
tenga el corazón de tu hijo, o alguna droga tenga el corazón de tu hijo, o que tristemente un perdedor de la calle tenga el corazón de tu hija, hermanos en Cristo, eso requiere estar envuelto, hermano. Hijo mío, dame tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Deuteronomio dice, cuando se levantan en la mañana, cuando van pasando por el camino y antes de acostarse, háblales de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios, pero en la casa, hermanos, escúchame bien, la iglesia es una gran bendición. Iglesia Bautista Libertad, feliz cumpleaños, iglesia, 14 años de bendición acá, pero óyeme con ambos oídos. El mayor lugar donde tus hijos deben de aprender de Dios no está aquí, es en tu casa. Y el mayor pastor por sus hijos no es Pastor Adolfo Lima, eres tú, mi hermano en Cristo. Tienes un trabajo pastoral, hermano, para que tus hijos gradúen de la necedad a la sabiduría. Y hermana, yo sé que estoy dando mayormente a los esposos, pero qué papel enorme tienes, mamá. Fueron escritas esas palabras a una mamá, más bien a un hijo de una buena mamá, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabios para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Y en esa misma carta Pablo está halagando la fe, hermanos, no del papá de Timoteo, porque era un hombre sin fe, sino de la fe sin fingimiento, hermanos, de su mamá y de su abuela. Qué gran papel, hermana, tienes. Amén. Qué gran papel tienes, hermana. En lugar de ser la mamá distante, adicta a la red social, porque no te envuelvas con tus hijos más. En lugar de quejarte, ay, que tu papá siempre es responsable, siempre llega tarde, tu papá no gana como mi papá ganó y nunca tenemos, hermana, en lugar de ser la pobre siempre, ¿por qué no llegas, hermana? Agradecer a Dios por el esposo imperfecto pero cristiano que tienes. Inculcar a tus hijos el temor de Dios. Permítame concluir, hermanos, y luego en la tarde vamos a volver para investigar estos asuntos, hermanos. Esta noche vamos a corregir errores. Amén. Kevin necesita corregir errores en mi manera de dirigir a mis hijos. Permítame simplemente concluir con esto. Y por favor, vuelvan a Proverbios capítulo 1. Y quiero simplemente decirle versículo 2 y luego brincar otro versículo y luego vamos a los tacos otra vez. ¿Qué hago cuando vengo a México? Yo saco fotos de tacos y les envío a mi esposa para que me tenga. No. La Biblia dice, porque existe el libro de Proverbios, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes, hermanos. Esa palabra doctrina es una palabra hebrea, la palabra es musar. Dilo conmigo, 1, 2, 3, musar. 1, 2, 3, musar. Esa es la palabra doctrina. Refiere a poner límites sobre un ser humano para que él sea encaminado por el camino correcto. Amén. Y encaja perfectamente con lo resto del libro de Proverbios, porque Proverbios se trata de veredas y caminos. ¿No, iglesia? Hay el camino de los necios y el camino de los sabios. ¿No, iglesia? Entonces esa palabra instrucción, musar, doctrina, te limito en ciertas áreas para que tomes el camino correcto. Y mira por favor lo que la Biblia dice en versículo 8. Oye, hijo mío, la que la palabra instrucción es la misma palabra musar. Amén. ¿De dónde debe de venir musar? Instrucción, guía en la vida de tu hijo debe de venir de parte de papi. Quiero que usted vaya por favor a Proverbios 7 y con esto vamos a concluir. Tú sabes la tragedia de Proverbios 7, ¿no, hermano? Salomón observando. Y sabes que siempre puedes aprender de todos, amén. Yo quiero aprender de todos. Puedes aprender de los sabios qué hacer y de los necios qué no hacer.
Y Salomón estuvo observando un joven simple, ¿no, iglesia? Él tenía suficientes hormonas para hacer la maldad, pero no tenía suficiente sabiduría para evitar esa maldad, ¿no? Y salió por la calle una mujer prostituta por allá, ¿no, iglesia? Empieza a poner crema sobre los tacos, como dicen por allá, ¿no? Ay, mi esposo está afuera y hecho perfume sobre la cama. Empieza a decirle un montón de cosas. Y el muchacho, en lugar de ser como José y decir, ¿cómo voy a hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? Este muchacho fue un necio. Y hacer este acto de inmoralidad, de adulterio, era, hermanos, en Israel una pena de muerte, era un crimen, hermanos, de lo más peor. Y lo llevaban, miren lo que dice el versículo 22. No tenían ningún freno en su vida, ninguna guía en su vida. Y la Biblia dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las que, hermano, las prisiones, para hacer qué. Esa palabra castigado, hermano, óyeme con ambos oídos. Esa palabra castigado es el verbo de la palabra musar, que encontramos en capítulo 1, versículo 2. Que encontramos en capítulo 1, versículo 8, el musar de tu papá, amén. La instrucción de tu padre. Y aquí la Biblia dice que él eventualmente en su vida recibió musar, fue detenido. Está hablando de prisiones y simplemente quiero decirle esto a todos ustedes jóvenes. Alguien eventualmente te va a corregir. No tengo dudas de que hay jóvenes aquí que tienen una fricción tremenda con sus padres. ¿Sabes sonreír? ¿Sabes jugar el juego bautista enfrente a todos los domingos? Pero en la casa tu mamá dice que es azul y tienes que decir que es verde. No, solamente por su mamá decir eso la pones. Y permíteme decirle a usted, joven, hay tanta iglesia, tantos cultos, tanto de esto y tanto de... Yo de niño abriendo el refri y viendo cervezas. ¿Eso es lo que tú prefieres, joven? ¿Qué hubieras preferido? ¿Un papá borracho que llega y pega a tu mamá, le deja moretones y te deja sin comida porque gastó todo su cheque en ron, en cerveza? ¿Qué es lo que prefieres, joven? Eventualmente, hermanos, papás, alguien va a corregir tus hijos. Si tú eres el papá cobarde que no quiere reprender para no caer mal, escúchame bien, tu hijo es la cabeza de tu casa y no tú. Hay hombres tan cobardes que, no, hermano, ningún hombre inconverso merece tener ni una sola cita con tu hija, ni una sola vez. Deben de saber que el momento que hagan contacto con usted, usted les va a ahuyentar. Y si es a golpes, a golpes. Somos hombres, hermanos. ¿Cuántos se dejan, hermanos? ¿Y quién paga el precio por el papá ausente? El niño. Hermanos, muchos de nosotros, empezando con el predicador de esta mañana, fuimos malcriados. Pero bendito sea Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos el musar de Dios. Amén. Papás, mamás, la tarea es más grande como nunca antes. En esta era de tanta tecnología, más gente que nunca tiene acceso a los oídos y corazones de tus hijos. Quiere decir que si el enemigo está haciendo todo, usted necesita hacer más, mi hermano. Algunos que necesitan confesar: soy un padre ausente, un padre flojo, un padre iracundo, un padre irresponsable, y soy una madre más envuelta en todas las otras casas ajenas y no en la mía. Soy una persona enfocada en lo material y necesito estar enfocado en el lado espiritual de mis hijos. Y si estás aquí esta mañana sin Cristo,
Oh, mi estimado amigo, le animo que recibas a Cristo como tu Salvador, porque tu pecado más se revela en tu casa. Y bendito sea Dios cuando Jesús salva un alma, pero también salva a una familia. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra. Mi Dios, gracias por tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser padres sabios. Mi Dios, yo suplico por estos jóvenes. Son buenos jóvenes, Señor. He admirado de su servicio, he admirado de esta buena orquesta, Señor. Pero en su naturaleza, Padre, necesitan crecer en sabiduría por ser necios, Padre. Ayúdales, mi Dios, a oír esta mañana la voz de tu Santo Espíritu. Mi Dios, ayuda a todos los padres. Ayúdanos a corregir, Señor, las malas maneras, las mañas en nosotros que estamos pasando a nuestros hijos, por dejar que la calle los críe, por dejar que una tía inconversa le esté criando, una niñera esté criando a nuestros hijos, o que un padre electrónico, la televisión esté criando a nuestros hijos. Oh Padre, sálvanos de esas mañas en esta vida, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a ser padres de sabiduría, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Nadie está mirando. Varios han venido adelante. Qué bendición. Estás aquí esta mañana, yo pregunto, sin Cristo. Si llegarías a morir en esta mañana, o si hubieras muerto anoche, ¿sabes que estarías con Dios en el cielo? Si usted dice, no sé eso, pastor, no sé eso, y sé que soy pecador, y mi pecado es más claro, más evidente en mi hogar, mi casa, yo soy un pecador y necesito saber cómo ser salvo. Pastor, ore por mí. Me encantaría orar por ti, pero yo no puedo leer tu mente. Necesito que levantes tu mano para decir, soy un pecador culpable y necesito ser salvo. Aquí está mi mano. Alza tu mano. Sería un privilegio orar por ti. ¿Estás aquí sin Cristo? Alza tu mano. Sería una bendición orar por ti. Si estás aquí y dices, no sé a dónde yo iría, se me tocaría morir, ore por mí, pastor. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien en este grupo que diría, ore por mí, pastor? Estoy aquí, pero sin Cristo, sin salvación, sin perdón. Muy bien. Padre Señor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, a andar como hijos de luz, en sabiduría, mi Dios, y no en necedad. Bendiga la iglesia, y bendiga la iglesia compuesta de hogares, en el bendito nombre de Cristo.